Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan radical. Me llamo Laura, y durante 10 años fui una esposa dedicada. Mi esposo, Carlos, y yo teníamos una vida que muchos considerarían perfecta. Vivíamos en una casa bonita, teníamos trabajos estables, y a simple vista, nuestra relación parecía sólida. Sin embargo, la realidad era otra. La rutina y la monotonía comenzaron a hacer mella en nuestra relación. Carlos estaba cada vez más inmerso en su trabajo, dejando poco tiempo para nosotros. La distancia entre nosotros creció, y la conexión que una vez tuvimos se desvaneció. En un intento por encontrar algo de paz y sentido en mi vida, decidí asistir a la iglesia del barrio. La comunidad era pequeña, pero acogedora, y el pastor Juan era un hombre carismático y lleno de energía. Antes de continuar, si amas mis historias de infidelidad, suscríbete. Si te gusta el tema de esta historia, comenta el número 1, si no, comenta el número 0, para que pueda mejorar la próxima historia para ti. Sigamos. Desde el primer sermón, sentí que sus palabras tocaban algo profundo dentro de mí. Hablaba con una pasión y claridad que hacía tiempo no encontraba en nadie. Carlos rara vez asistía a la iglesia, diciendo que los domingos eran para descansar y prepararse para la semana laboral. En parte, agradecía su ausencia, pues la iglesia se convirtió en mi refugio personal, un lugar donde podía ser yo misma, lejos de las expectativas y responsabilidades del hogar. Mi relación con Juan comenzó de manera inocente. Al principio, simplemente me acercaba a él después de los servicios para comentarle lo inspirador que había sido su sermón. Poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más largas y profundas. Él me hablaba sobre sus visiones para la comunidad, sus luchas personales y su fe inquebrantable. Yo, por mi parte, le compartía mis frustraciones y sueños, cosas que ya no podía hablar con Carlos. Recuerdo el día en que todo cambió. Había terminado un servicio particularmente emotivo y Juan me invitó a quedarme un poco más para ayudar a organizar unos documentos. Accedí con gusto. Estábamos solos en su despacho, rodeados de libros y papeles, la atmósfera era tranquila, casi mágica. Hablamos durante horas, olvidando por completo el paso del tiempo. Cuando nos despedimos, me tomó de la mano y me miró a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. Desde ese momento, algo cambió entre Juan y yo. Nuestros encuentros se hicieron más frecuentes y personales. Lo que había comenzado como una amistad se transformó en algo más profundo y prohibido. Comenzamos a vernos fuera de la iglesia en cafeterías discretas y parques apartados. Cada encuentro era una mezcla de emoción y culpabilidad. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la sensación de ser deseada y comprendida era demasiado adictiva para resistir. La primera vez que estuvimos a solas fuera del entorno de la iglesia fue completamente inesperada. Había terminado un sermón inspirador, y mientras me dirigía hacia la salida, Juan se me acercó con una sonrisa cálida. ¿Te gustaría que te lleve a casa? ¿Puedo ofrecerte un aventón?, dijo con naturalidad. Mi corazón dio un vuelco, y aunque sabía que no era lo correcto, acepté sin dudarlo. Durante el trayecto, la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablamos de la vida, de nuestros sueños y frustraciones. Juan me contó sobre su vocación, cómo había decidido dedicar su vida al servicio de los demás, y las dificultades que enfrentaba en el camino. Me sentí conmovida por su honestidad y vulnerabilidad. Era un hombre apasionado y genuino, algo que había echado de menos en mi relación con Carlos. Llegamos a mi casa, pero en lugar de despedirnos de inmediato, nos quedamos en el auto conversando. El tiempo pasó volando, y cuando finalmente nos dimos cuenta de la hora, ya era tarde. Nos despedimos con un apretón de manos que duró un poco más de lo normal. Una chispa encendió en mi corazón. Algo en su mirada me hizo sentir deseada y comprendida, una sensación que hacía mucho no experimentaba. Desde ese día, nuestras interacciones en la iglesia se volvieron más frecuentes y personales. Siempre encontraba una excusa para acercarme a él después de los servicios, y él siempre parecía tener tiempo para mí. Nos volvimos más cercanos, compartiendo confidencias y apoyándonos mutuamente en nuestras luchas. Un día, Juan me invitó a tomar un café después del servicio.
Necesito hablar contigo sobre algunos proyectos de la iglesia, dijo, y acepté sin pensarlo 2 veces, aunque sabía que había algo más detrás de su invitación. Nos encontramos en una cafetería pequeña y acogedora, lejos de las miradas curiosas de la comunidad. La conversación comenzó con temas triviales, pero pronto se desvió hacia cuestiones más personales. Hablamos de nuestras vidas, pasiones y miedos. Juan me escuchaba con una atención y empatía que me hacían sentir especial. Cada palabra suya parecía estar dirigida a mi alma, y no pude evitar sentirme atraída por él. A medida que nuestras reuniones se hicieron más frecuentes, la tensión entre nosotros creció. Había una química innegable, una atracción imposible de ignorar. Comencé a anhelar esos momentos a solas con él, a desear su presencia más de lo que debería. La culpa y la euforia se entremezclaban en mi corazón, creando una tormenta de emoción que no sabía cómo manejar. La relación con Juan se transformó en algo más profundo y prohibido. Nos veíamos a escondidas, siempre temerosos de ser descubiertos. La emoción de lo clandestino solo hacía que nuestros encuentros fueran más apasionados. Carlos seguía sin sospechar nada, ocupado en sus propios asuntos. Cada vez que estaba con Juan, sentía una mezcla de culpa y euforia. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. El pastor era todo lo que Carlos había dejado de ser, atento, cariñoso y, sobre todo, me hacía sentir viva. Nuestra relación se volvió más intensa con cada encuentro. La primera vez que nos besamos fue en su despacho, después de un largo día de trabajo en la iglesia. Estábamos revisando unos documentos cuando nuestras miradas se encontraron y la tensión se hizo insoportable. Sin decir una palabra, me acerqué a él, y nuestros labios se encontraron en un beso lleno de pasión y deseo contenido. Fue un momento mágico, pero también aterrador. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Después de ese beso, Juan y yo buscamos más oportunidades para estar juntos. Organizábamos encuentros en horarios que sabíamos serían convenientes para nosotros, encontrando excusas para vernos fuera de la iglesia en lugares discretos donde nadie nos conociera. Cada encuentro era un riesgo, pero también una explosión de emociones. Me sentía viva de una manera que no había sentido en años, y aunque la culpa me atormentaba, no podía evitar la intensidad de nuestra conexión. Una noche, Juan me invitó a su casa por primera vez. Era la primera vez que teníamos la libertad de estar juntos sin preocuparnos por ser vistos. La noche fue una mezcla de pasión y ternura. Aunque sabía que estaba cometiendo un error, me sentía feliz en ese momento. Pero la culpa comenzó a afectarme cada vez más. Cada vez que estaba con Carlos, me sentía como una impostora. Él seguía siendo el hombre con el que me había casado, pero yo ya no era la misma. Mi corazón estaba dividido entre 2 hombres. Sabía que debía tomar una decisión, pero no estaba preparada para enfrentar las consecuencias. Un día, Carlos decidió acompañarme a la iglesia sin previo aviso. Estaba nerviosa, pero intenté actuar con naturalidad. Juan y yo habíamos sido muy cuidadosos, pero la presencia de Carlos lo cambiaba todo. Durante el servicio, sentí la mirada de Juan buscando la mía con más intensidad que nunca, y yo apenas podía mantener la compostura. Cuando terminó el sermón, Carlos sugirió que fuéramos a almorzar con algunos amigos de la iglesia. Intenté disuadirlo, pero insistió. Durante la comida, noté que Carlos observaba mis interacciones con Juan con más atención de lo habitual. Sentí una punzada de preocupación, pero traté de actuar con normalidad. Esa noche, Carlos me confrontó con una pregunta cargada de sospecha. ¿Hay algo que deba saber?, preguntó su voz llena de preocupación. Mi corazón se aceleró, y la culpa me golpeó con fuerza. Negué con la cabeza, tratando de mantener la calma, pero sabía que no podría ocultar la verdad por mucho más tiempo. A partir de ese día, Carlos comenzó a asistir a la iglesia con más frecuencia. Sentía su mirada fija en mí y en Juan en todo momento, y la tensión entre nosotros crecía. Nuestra relación secreta se volvía cada vez más difícil de manejar. Una tarde, después de un servicio particularmente tenso, Carlos sugirió que hiciéramos una reunión en nuestra casa para discutir algunos proyectos de la iglesia.
No pude negarme, aunque sabía que esto solo complicaría las cosas. Invitamos a varios miembros de la congregación, incluyendo a Juan. La noche de la reunión, me esforcé por actuar con normalidad. Preparé la cena y me aseguré de que todo estuviera perfecto. Sin embargo, durante toda la velada, sentí la mirada inquisitiva de Carlos sobre mí. Juan también parecía más reservado de lo habitual, evitando el contacto visual conmigo. La tensión era palpable y, a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, el ambiente se volvió cada vez más incómodo. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Al finalizar la reunión, Carlos se ofreció a llevar a Juan a su casa. Me quedé en la puerta despidiéndome de los demás invitados mientras los veía partir. La tensión en el aire era densa, y sabía que algo iba a cambiar. El viaje de regreso a casa fue silencioso y cargado de nerviosismo. Carlos estaba callado, y yo no sabía cómo romper el hielo de su furia y dolor. Llegamos a casa, y Carlos se dirigió directamente a la habitación. Comenzó a empacar sus cosas. No puedo seguir viviendo así, Laura, dijo finalmente. Te amaba, confiaba en ti, pero esto es imperdonable. Intenté explicarle, pedirle perdón, pero cada palabra parecía vacía y sin sentido. Sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Carlos salió de la casa, y con él se fue una parte de mi vida que nunca podría recuperar. Esa noche, me quedé sola en nuestra casa, rodeada de los recuerdos de nuestra vida juntos. Cada rincón me recordaba a Carlos, y el peso de mi traición se volvió insoportable. El divorcio fue rápido y doloroso. Carlos no quería prolongar el sufrimiento, y yo no tenía fuerzas para luchar. La noticia se esparció rápidamente en nuestra comunidad, y me convertí en el tema de todos los chismes. Perdí a mi esposo, mi hogar y el respeto de aquellos que alguna vez me admiraron. La comunidad me veía como una paria, y los susurros y miradas de juicio eran constantes. Juan, en medio del caos, fue trasladado a otra parroquia. Nuestras vidas tomaron caminos separados, y su partida dejó un vacío en mi vida que no podía llenar. Reflexionando sobre todo lo que había pasado, me di cuenta de lo frágil que puede ser la confianza y lo devastadoras que son las consecuencias de nuestras decisiones. La soledad se convirtió en mi compañera constante. Desesperada por encontrar un nuevo propósito, empecé a trabajar como voluntaria en un centro de ayuda para mujeres. Ayudar a otros me daba una pequeña sensación de paz, aunque el dolor de mi traición nunca desaparecía por completo. Un día, mientras organizaba un evento en el centro de ayuda, me encontré con una mujer que había pasado por una situación similar. Sus palabras resonaron en mí de una manera profunda. A veces cometemos errores que nos destruyen, dijo, pero eso no significa que no podamos encontrar una forma de sanar y seguir adelante. Esas palabras me dieron una nueva perspectiva. Sabía que nunca podría deshacer el daño que había causado, pero podía intentar aprender de mis errores y construir una vida mejor. Poco a poco, comencé a perdonarme a mí misma, entendiendo que la redención no era algo que pudiera obtener de otros, sino algo que tenía que encontrar dentro de mí. Ahora, mientras cuento mi historia, espero que sirva de advertencia a aquellos que, como yo, juegan con fuego sin considerar el costo de sus acciones. La vida es demasiado corta para vivirla en la sombra de la culpa y el remordimiento. Aprendí, aunque demasiado tarde, que la traición, por muy apasionante que sea en el momento, solo trae destrucción y arrepentimiento. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. La lección que aprendí fue dolorosa, pero necesaria. La traición había destruido mi vida, y el precio que pagué fue alto. La confianza, una vez quebrantada, es casi imposible de reparar. Mi historia es un recordatorio de la importancia de valorar lo que tenemos y de ser conscientes de las decisiones que tomamos. Cada día es una oportunidad para redimirnos y buscar un camino hacia la sanación, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos a quienes hemos herido. Aunque el dolor y el arrepentimiento siguen presentes,
estoy decidida a vivir con integridad y aprender de mi pasado. Mientras continúo trabajando en el centro de ayuda, encuentro propósito en cada historia de superación. Ayudar a otras mujeres me da fuerza, y su resiliencia me inspira a seguir adelante. Espero que mi experiencia sirva de advertencia y guía, y que otros puedan evitar el destino que yo viví. Así concluye mi relato. Una historia de pasión y traición, de errores y redención. A pesar de las cicatrices, estoy construyendo una nueva vida, un día a la vez. La confianza es un bien precioso, y aunque la mía fue rota, busco repararla desde dentro, con la esperanza de que algún día pueda encontrar paz y perdón. Ahora es tu turno de participar. ¿Qué parte del video te ha gustado más? ¿Hay algún momento que te gustó más? Te invito a compartir tus valoraciones en los comentarios y unirte a la conversación con los además.